Cuando tú ves un teólogo o un sacerdote, o un teólogo, sacerdote o religioso, religiosa, que defiende otros intereses, incluso contrarios a la fe católica, contrarios a la doctrina de la iglesia, lo primero que te preguntas es lo siguiente: ¿qué carajos hace un teólogo, un sacerdote, comiendo, viviendo de la iglesia, pero siendo traidor a la iglesia? Más aún, promoviendo costumbres aberrantes que Dios prohibió, que Dios no quiere. Esos no son teólogos, son enemigos de la Iglesia Católica y es hora de que tú los conozcas. Vamos a verlos a continuación. Habemus papam, cardinalem Ratzinger. Cuando nosotros vemos, cuando nosotros vemos a ese tipo de personas en la Iglesia Católica, teólogos apóstatas, sacerdotes apóstatas, obispos apóstatas, herejes, cismáticos, entonces nos hacemos una pregunta muy coherente. Bueno, ¿qué están haciendo esos obispos aquí? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Qué carajos, qué papel desempeñan aquí? Es importante señalar ese punto, es muy importante. Y lo vamos a ver a continuación porque un teólogo alemán, modernista, líder de la iglesia, está preocupado por la homosexualidad. Y él asegura que la homosexualidad es buena. De seguro él es un teólogo homosexual y está contento porque se quiere imponer la homosexualidad en la iglesia católica y sobre todo al que se quiere someter es al mismo Jesucristo. Vamos a verlo a continuación. Él es el teólogo alemán, supuestamente, ¿verdad? Yo pienso que ni teólogo es esta cosa, pero bueno. Dice este teólogo alemán en su última asamblea general, el Comité Central de los Católicos Alemanes aprobó una reducción que busca modificar el artículo 3 del Grande Scut, la Constitución de Alemania, para incluir una mención explícita a las personas LGBTQI+. La propuesta, impulsada por el Foro de Hombres Católicos y liderada por el teólogo alemán que se llama Henk, responde a la solicitud de la comunidad LGBTQI+, para reforzar los derechos, según ellos, fundamentales. Henk explicó que aunque el artículo 3 ya prohíbe cualquier discriminación por género, su redacción actual no abarca la diversidad de orientación sexual e identidades de género reconocidas hoy en día. Según el teólogo, en el momento de redactarse la Constitución, la homosexualidad masculina era considerada delito. No dijo pecado, dijo delito, lo que contribuye a excluir este colectivo de las protecciones supuestamente constitucionales. El artículo 3 fue pensado en un contexto muy diferente al actual, señala el teólogo Henk en su entrevista. En 1994 se despenalizó la homosexualidad en Alemania, pero se dejó pendiente incluir a las personas de los géneros múltiples en la Constitución como un grupo específicamente vulnerable. A pesar de los avances legales como el matrimonio igualitario, el proyecto de la ley de autodeterminación, el teólogo enfatizó que estos derechos podrían estar en peligro si no se les otorga protección constitucional. Las leyes ordinarias pueden ser derogadas con mayor facilidad, pero una inclusión en la Constitución General de ese país blindaría las prácticas homosexuales en Alemania. El Comité de Católicos también considera que esta propuesta es un acto simbólico de reparación. El teólogo afirma que la Iglesia Católica tiene una responsabilidad histórica con las personas LGBTQI+, debido a su participación en las discriminaciones pasadas. Queremos que la Iglesia sea un lugar seguro para estas personas y demostrar que hemos aprendido de los errores del pasado. Así afirma este flamante teólogo. Aunque la reforma del texto constitucional enfrenta grandes desafíos debido a los altos requisitos legales y las carencias de las próximas elecciones parlamentarias,
el Comité de Católicos ha manifestado su compromiso de mantener esas propuestas en la agenda política. Es una demanda que también deberá ser asumida por próximos gobiernos, subrayó este ilustre teólogo, quien confía en que la perseverancia terminará por abrir camino hacia la permisión y la protección de la homosexualidad en la política y en la Iglesia Católica. La resolución aprobada con una amplia mayoría de la Asamblea Sinodal, Comité de Católicos en Alemania, no solo busca garantizar la igualdad de los derechos, sino también enviar un mensaje claro sobre la importancia de la diversidad y la inclusión de la sociedad alemana. En este proceso largo, pero estamos convencidos de que el cambio es posible, concluyó este teólogo alemán. A ver, en primer lugar, este señor no es teólogo, señores. Es un impostor que se hace llamar teólogo, pero no es teólogo. Esta cosa es lo peor que le puede pasar a la Iglesia Católica. En primer lugar, no es teólogo, es lo peor que le puede pasar. Es la plaga, la gangrena de la Iglesia. En segundo lugar, los alemanes, lo hemos dicho, este grupo de alemanes ya no es católico, ni protestante siquiera. Es otra cosa, pero católicos ya no son. En tercero, el querer decir, a ver, no es suficiente con que se les permita hacer lo que quieran, pero tenemos que ponerlo como bien. Bueno, en la política te la creo porque los países pueden regular sus leyes como quieran, pero en la ley de Dios, el querer decir que Dios tiene que someterse a ellos, eso es una aberración de lo más asqueroso que puede existir en el mundo. Y este señor alemán homosexual la está haciendo. Eso es terrible, porque no es ni siquiera la opinión del católico, es la opinión de Dios. Y este señor, en el nombre de teólogo, se burla de Dios. Ni siquiera cree en Dios, ni tiene fe en Dios, ni respeta ni ama a Dios. Aquí un comentario, por ejemplo, de Mariela, que dice lo siguiente: ¿qué derechos son los que quieren otorgar a los invertidos de dentro y de fuera de la iglesia? Otro comentario dice: ¿desde cuándo es un derecho ir contra la ley de Dios? Y más aún, ¿desde cuándo los comités supuestamente católicos son los que promueven las traiciones a Dios? Hay otro comentario: durante años se ha vendido la falsa idea de que todo lo que viene de Alemania, sus productos, sus manufacturados, son lo mejor y puede que tengan mucho de cierto en cuanto a lo material. Pero en el plano de la fe, lo que sale de Alemania se llama discurso teológico, por ejemplo, simplemente es basura. ¡Qué tristeza! Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María y San José, nos ayude a cambiar y a combatir a estas ratas que vienen de Alemania. Efectivamente, Alemania es la Sodoma de la Iglesia Católica el día de hoy. Pero ¿sabes cuál es el más problema? El Papa los apoya. El Papa los impulsa. La plaga que tenemos de Sodoma en el mundo es terrible. Y la Iglesia Católica debe responder con contundencia, al menos los católicos. Se necesita mucha firmeza para enfrentar esto. Pero fíjate el intento de querer volarse los intereses de Dios. Oremos para que la iglesia se mantenga firme y oremos para que los católicos no caigan en esta aberración. Asegúrese de ser de los poquitos, de los elegidos, porque muchos se van a ir con esta rata al infierno.